vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico. En esta parte 1 vamos a hablar de algunas definiciones importantes para entenderlo y del origen. El síndrome de ovario poliquístico está definido en muchos textos como una disfunción endocrino y metabólica, caracterizada por hiperandrogenismo, trastornos de la ovulación y ovarios con morfología poliquística, con múltiples implicaciones en la parte clínica, como trastornos de la fertilidad, en el peso, en el metabolismo sobre todo de los azúcares o carbohidratos, en la piel asociado a acné, a la aparición de vello en zonas que son más androgénicas o masculinas, como el mentón, el labio superior, el área intermamaria, con secuelas a largo plazo como desórdenes metabólicos, riesgo cardiovascular, infertilidad y trastornos en el endometrio. Origen de la patología. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad que tiene un origen aún no conocido en forma exacta. Se considera de origen heterogéneo, varias teorías que explican sus posibles causas. Por esto, se considera que el mal funcionamiento de los ovarios, o en otro término la disfunción del ovario, corresponde a la suma de situaciones fisiológicas que llevan a alteraciones hormonales metabólicas, las cuales se manifiestan en unos grupos de signos y síntomas que hace que se le asigne a esta patología el término de síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué la palabra síndrome? La palabra síndrome, recordemos que significa conjunto de síntomas que definen o caracterizan una enfermedad o una condición y que se manifiesta en un sujeto y puede tener causas sí o no conocidas. Frecuencia en la población. Puede afectar del 4 al 8% de las mujeres, es decir, 4 a 8 de 100 mujeres lo pueden presentar. En la actualidad, no se puede concluir si son las alteraciones metabólicas y hormonales sistémicas las que afectan el funcionamiento de los ovarios o si es el ovario por sí solo el que inicia con la alteración funcional. La edad de inicio también es variable. La gran mayoría de las mujeres padecen este síndrome desde la menarquia, es decir, desde que empezaron a menstruar a los 12 o 13 años, cuando se inician estos ciclos menstruales. Otras mujeres inician a menstruar de forma normal y aparecen los síntomas o el cuadro clínico en un periodo más tardío o en cualquier etapa de su edad reproductiva entre los 12 a los 45 años. Teorías del origen. La primera teoría, la herencia. Varios estudios de investigación han demostrado la relación de ciertos genes con el origen del síndrome o síndrome de ovario poliquístico, dado por la observación de un fuerte componente de tendencia familiar, siendo afectados entre el 20 a 40% de los parientes de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Otro aspecto es el relacionado con la teoría de origen epigenético, es decir, la alteración de la expresión génica a través de la vida fetal y postnatal, dado por la exposición, según lo que sugieren muchas investigaciones, a los aumentos de hormonas androgénicas e insulina durante estas etapas de la vida. La segunda teoría de origen, el exceso de andrógenos o el exceso de hormonas masculinas. Se ha demostrado un exceso de niveles de hormonas androgénicas y sus derivados tanto en sangre como en la producción de estos en los folículos ováricos. Recordemos, el folículo es una estructura que el ovario desarrolla y en cada una de estas estructuras hay un óvulo que al madurar será el que se ovula de mes a mes en cada ovario. La acción de estos niveles aumentados de hormonas explican muchos de los síntomas de este síndrome, como el acné, el exceso de vello, la caída del cabello, la tendencia a la obesidad centrípeta de muchas mujeres que lo padecen. Esta obesidad es la tendencia a acumular grasa sobre todo en abdomen, dorso, axilas, hombros y brazos. Tercera teoría, resistencia a la insulina. Es la hormona producida y liberada en el páncreas como respuesta a la presencia de glucosa o azúcar en la sangre. La insulina es la que genera el ingreso de glucosa en las células para ser utilizada como fuente de energía. Si la insulina no hace bien esta función, la glucosa se acumula en sangre produciendo hiperglicemia o niveles de azúcar altos en la sangre. Cuarta teoría, un estado inflamatorio. Se ha encontrado un favorecimiento de sustancias proinflamatorias en todos los procesos bioquímicos que ocurren en los folículos ováricos durante el crecimiento y desarrollo de estos folículos. Recordemos de nuevo que esta es la estructura que contiene y donde madura un óvulo mes a mes en la mujer. Componentes del síndrome de ovario poliquístico.
En todas las mujeres no son iguales los síntomas ni se presentan todos los componentes del síndrome o síndrome de igual forma, por lo que actualmente diferentes sociedades científicas a nivel mundial han descrito 4 tipos de presentación del cuadro clínico según se agrupan distintos tipos de componentes en cada mujer. Componentes. Alteraciones de la menstruación. Es la manifestación de la alteración en la ovulación. Es una de las manifestaciones más comunes y frecuentes. Es la menstruación ausente por largos tiempos, ciclos cada 3 a 4 meses, una vez al año. Muchas mujeres presentan estos síntomas desde el inicio de las menstruaciones a los 12 o 13 años. Empiezan en algunos ciclos normales y luego aparecen periodos largos de ausencia de la menstruación. Conclusión: uno de los síntomas más frecuentes son las amenorreas o ausencia de menstruaciones. El segundo componente, los ovarios poliquísticos. Uno de los componentes principales que hacen parte de este espectro o clase de hallazgos en las mujeres con este síndrome es encontrar en la ecografía ovarios poliquísticos. Recordemos cómo funciona un ovario en forma normal. Cada ovario tiene las células germinales en la región central y cada mes una célula de estas, futuro óvulo, empieza un proceso de cambio, empieza a producir un líquido a su alrededor y se conforma un folículo, el cual, cuando inicia un nuevo ciclo menstrual, empieza a madurar, a crecer. Uno de estos será el reclutado para hacer la próxima y cercana ovulación. En el síndrome de ovario poliquístico, los ovarios tienen mayor cantidad de folículos, más de 20 en cada ovario, múltiples, gran cantidad de estos folículos pequeños que no maduran ni crecen y no llegan a ser futuras ovulaciones. Por esto, los ovarios se podrían llamar multifoliculares, pero el término que se utiliza es poliquístico. Este término a veces crea confusión con los quistes ováricos, que son estructuras de origen en los ovarios que crecen más de 3 a 5 centímetros y mucho más, únicos o múltiples, y que generan según el tamaño síntomas como dolor pélvico y generalmente requieren una cirugía. Recordemos entonces que no es igual ovarios poliquísticos a quiste de ovario. Estos ovarios con múltiples folículos inmaduros no logran por tanto la maduración adecuada de un folículo y sumado a alteraciones hormonales parecen ser la causa de la no ovulación regular que deben lograr los ovarios. Ahora el tercer componente, aumento de hormonas androgénicas. Niveles altos de hormonas androgénicas, dentro de esta la testosterona, que es la más conocida, o aumento de su acción en sitios específicos, puede explicar el aumento del vello en la cara, en la región intermamaria, periareolar, región umbilical, pubis, lo que se denomina hirsutismo. También otro efecto de este hiperandrogenismo es el acné en diferentes grados de compromiso o de severidad y la caída del cabello conocida como alopecia. Otro trastorno que se puede correlacionar con el hiperandrogenismo es el sobrepeso u obesidad, con acumulación de grasa en algunos sitios denominándose como obesidad centrípeta en abdomen y dorso superior. Conclusión. Los 3 grupos de síntomas o de alteraciones que componen el síndrome de ovarios poliquísticos son los trastornos de la ovulación con mayor manifestación en ausencia de la menstruación, el hallazgo de ovarios con morfología poliquística en la ecografía y los síntomas asociados con niveles altos de hormonas androgénicas.